Un padre soltero sin recursos compró una isla abandonada por $500. Todos se rieron hasta que desenterró algo que los dejó a todos boquiabiertos. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este video. La niebla del amanecer envolvía el puerto como un sudario húmedo. El aire olía a sal, gasóleo y café recalentado. En una de las mesas de la vieja cafetería de Murphy, un hombre de rostro cansado y manos agrietadas por los años, miraba sin ver las columnas del periódico que tenía ante sí. Era Thomas Gray, un trabajador despedido del astillero, un hombre que había perdido demasiado y seguía respirando por inercia. Frente a él, su taza de café se había enfriado hacía rato, pero no se había movido. Leía y releía el mismo pequeño anuncio, una y otra vez, como si en esas pocas palabras se escondiera una promesa. Se vende, pequeña isla en Silver Bay, antigua propiedad Morrison, sin servicios, $500. Eso era todo. $500 por una isla. Thomas pasó los dedos por la línea del anuncio, como si quisiera asegurarse de que no era una alucinación. $500. Apenas podía recordar la última vez que había tenido esa cantidad de dinero junta. Tal vez antes de que Mary muriera, antes de que su vida se desmoronara como las tablas podridas de los barcos que había reparado durante años. Desde su muerte, los días se habían vuelto idénticos. Jornadas largas, facturas impagas, noches de insomnio con el ruido del mar chocando contra los muelles. Cuando lo despidieron del astillero, ni siquiera le dieron la mano. Ahora vivía con su hijo Sam, de 11 años, en una vieja caravana detrás de un almacén del puerto, rodeados de barriles de aceite y el eco de los trenes que partían. Cada noche escuchaba el rumor de las olas y pensaba que tal vez la vida lo había olvidado. Esa mañana la neblina se deslizaba entre los callejones estrechos del distrito portuario. Las luces amarillentas temblaban en los escaparates empañados. Thomas entró en la cafetería de Murphy, el único lugar donde aún servían huevos baratos y café quemado. Los mismos hombres estaban allí cada mañana, los mismos rostros cansados, curtidos por la sal y la rutina. Eran sus antiguos compañeros del astillero. Cuando vieron el periódico en sus manos, algunos sonrieron con esa mezcla de burla y resignación que solo conocen los que han dejado de soñar. ¿Una isla?, preguntó Murphy desde detrás del mostrador, riéndose con voz ronca. Tom, ni siquiera puedes pagar la cuenta. Thomas no levantó la vista. Dice 500, respondió tranquilo. Murphy negó con la cabeza mientras limpiaba un vaso. Y los vale, seguro. Te darán unas cuantas gaviotas, un montón de rocas y tal vez un cangrejo fantasma. ¿Piensas retirarte allí? Desde el fondo uno de los hombres gritó. Quizás se corone rey de la nada. Las carcajadas llenaron el local, un sonido vacío y familiar. Thomas los dejó reír. Esa risa era la de hombres derrotados, hombres que habían aprendido a temerle, a quien todavía se atrevía a esperar algo. Sonrió apenas y murmuró. Quizá, pero hasta un rey de la nada tiene techo sobre su cabeza. Esa frase los hizo callar unos segundos, y luego volvieron a reír, aunque con menos fuerza. Thomas dobló el periódico con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Afuera, el viento soplaba del mar y arrastraba un olor a herrumbre y algas. Esa misma tarde vendió su vieja camioneta por $600. El comprador, un pescador joven, no discutió el precio. Vio en los ojos de Thomas la prisa y la desesperación de quien ya ha decidido algo. Con el dinero y los pocos billetes que le quedaban de sus ahorros, caminó hasta la oficina del condado. El edificio olía a papel húmedo y tinta vieja. Un funcionario flaco, con gafas de montura redonda, revisó los documentos con desgana. ¿Se da cuenta, señor Gray, de que no hay infraestructura? Sin agua corriente, sin electricidad, sin caminos. El último propietario la abandonó en el 74. Thomas lo miró sin pestañear. Me las arreglaré. El hombre suspiró. Durante las tormentas, la mitad del terreno se inunda. Entonces construiré más alto, dijo Thomas con una calma obstinada. El funcionario lo observó unos segundos antes de sellar los papeles. El sonido del sello retumbó en la habitación como un disparo. Le deslizó el documento y murmuró. Bueno, ya es suya. Que Dios lo ayude. Al anochecer, Thomas estaba en el muelle con su hijo Sam. Llevaba el título doblado dentro de la chaqueta, como si fuera una reliquia.
El niño miraba hacia el horizonte, donde una sombra borrosa emergía entre la bruma. ¿Eso es? ¿Esa es nuestra isla?, preguntó con asombro y temor. Thomas sonrió con un gesto que le costó trabajo. Eso es nuestro hogar. Subieron a una vieja lancha prestada por un amigo. El motor tosía y escupía humo, pero avanzaba. El aire estaba helado y el agua tenía el color del acero. Mientras cruzaban la bahía, Thomas sintió algo que no había sentido en años. Un propósito. El viaje duró menos de 1 hora, pero a él le pareció una travesía entera. A medida que se acercaban, la isla emergía lentamente del velo gris. Un promontorio de roca y arbustos, con una casa de madera inclinada sobre el acantilado. Las gaviotas giraban sobre ella, gritando como si anunciaran su llegada. El muelle de la isla gemía bajo su peso cuando saltaron a tierra. Las tablas estaban cubiertas de algas y clavos oxidados. La casa parecía un esqueleto. Ventanas sin vidrio, el techo hundido por un lado, la puerta colgando de una bisagra. En la entrada había un buzón oxidado, sostenido por un solo clavo. El nombre Morrison aún se leía bajo la costra de sal. Sam se aferró a la manga de su padre. «Papá, se está cayendo». Thomas respiró hondo. «Entonces la arreglaremos». Entraron. El interior olía a polvo, madera húmeda y abandono. Las tablas crujían bajo cada paso. En una repisa, Thomas encontró una fotografía boca abajo. Al darle la vuelta, vio a un hombre con abrigo de pescador junto a una mujer y 2 niños, todos sonriendo bajo un cielo que parecía del mismo color que el mar. En una esquina, apenas visible, se leía el año. 1943. Esa noche durmieron en el suelo, cerca de la chimenea rota, envueltos en sus abrigos. El viento se colaba por las rendijas y silbaba entre las paredes. Sam no podía dormir. «Papá», susurró, «¿y si no hay nada aquí? ¿Sin comida, sin luz, sin nada que arreglar?» Thomas miró el techo oscuro. «Entonces lo haremos nosotros. Puedes construir cualquier cosa si empiezas creyendo en ella». El niño se acurrucó en silencio. Thomas escuchó el mar durante largo rato. No tenía dinero, ni trabajo, ni garantías. Solo un pedazo de tierra y la voluntad de resistir. Pero por primera vez desde la muerte de Mary, no sintió vacío. Sintió, de algún modo, esperanza. Cuando amaneció, la niebla se disipó lentamente y el sol rasgó el horizonte. La luz dorada bañó la casa destartalada y el mar se volvió azul por un momento. Thomas salió al exterior, respiró el aire salado y miró su alrededor. El terreno era agreste, cubierto de hierbas altas y pinos torcidos, pero había un llano al norte que parecía fértil. Más allá, la playa formaba una pequeña ensenada, un refugio natural donde podrían atracar. La casa estaba torcida, sí, pero su estructura seguía firme. Sam salió detrás de él, frotándose los ojos. «¿De verdad vamos a vivir aquí?» «Sí», respondió Thomas con voz tranquila. «Aquí empezamos de nuevo». Comenzaron ese día. Clavaron tablas para reforzar el techo, recogieron ramas para la chimenea y buscaron un arroyo, pero solo encontraron charcos de lluvia. Thomas trabajó hasta que le dolieron las manos, mientras Sam exploraba los alrededores, persiguiendo cangrejos y recogiendo piedras. Al mediodía comieron frijoles fríos de una lata, sentados en los escalones que miraban al mar. El viento traía olor a sal y resina. Por la tarde Thomas se detuvo un momento para observar el paisaje. A pesar del cansancio, una leve sonrisa asomó en su rostro. Allí, en ese rincón olvidado, nadie lo juzgaba. No había miradas de lástima, ni risas, ni deudas. Solo trabajo, duro y honesto. El tipo de trabajo que entendía mejor que cualquier otro. Cuando el sol comenzó a caer, las sombras del bosque se alargaron sobre la arena. Thomas miró la vieja casa, la llamó nuestra fortaleza, y pensó que, quizás, la palabra hogar podía volver a tener sentido. Esa noche, mientras el fuego chispeaba en la chimenea por primera vez en años, Sam apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «¿Crees que mamá habría querido vivir aquí?», preguntó. Thomas se quedó mirando las brasas durante un largo silencio. «Creo que le habría gustado vernos intentarlo». El viento sopló fuerte afuera, moviendo las contraventanas. La isla gimió como un viejo barco, pero siguió en pie. Thomas cerró los ojos. El mar rugía, el fuego crepitaba,
y el sueño lo envolvió lentamente. Cuando despertó al amanecer, el cielo estaba despejado. Caminó hasta el muelle y se detuvo a contemplar el agua tranquila. La marea subía con un ritmo constante, y por primera vez en muchos años, ese sonido no le trajo melancolía, sino paz. Miró hacia el horizonte y murmuró para sí mismo: esto es solo el comienzo. El primer día en la isla terminó con las manos heridas, los músculos entumecidos y el corazón, por fin, vivo. A su alrededor, el mundo seguía indiferente, pero él sentía que algo había cambiado. No sabía qué le esperaba en ese pedazo de tierra ni cuánto resistiría el techo sobre sus cabezas, pero comprendía una verdad simple: que un hombre sin esperanza no tiene puerto al que regresar, y que a veces, para recuperar la vida, hay que apostar todo por un sueño que nadie más puede ver. Esa noche, al cerrar los ojos, escuchó el mar respirando junto a él, y en medio de la oscuridad, Thomas Gray sonrió. Su nueva vida, su reconstrucción, su improbable reino de madera y sal, acababa de empezar. El amanecer llegó envuelto en un viento frío que olía a hierro y sal. Thomas Gray despertó antes que el sol, como si el ruido del mar lo llamara desde lo más profundo del sueño. La primera noche en la isla había sido larga, pero no amarga. Aún sentía en los músculos la tensión del día anterior, el cansancio de haber cargado maderas, de haber explorado un terreno que parecía tan hostil como lleno de promesas. Cuando abrió los ojos, el fuego de la chimenea se había apagado y Sam dormía enroscado junto al abrigo de su padre. La casa crujía suavemente con el viento. Thomas se levantó en silencio y salió afuera. El aire le cortó la piel, pero le despejó la mente. Frente a él, el mar se extendía hasta el horizonte, tranquilo y poderoso, como una criatura dormida. Por primera vez en años, se sintió parte de algo más grande que su propia desgracia. El segundo día empezó con trabajo. Thomas revisó las paredes, golpeó las tablas, examinó el techo con una mirada de artesano. Había pasado demasiado tiempo reparando barcos como para no entender de estructuras. Sabía que la casa aún podía salvarse. Estaba vieja, torcida, pero no muerta. Tomó un martillo, unos pocos clavos y comenzó. Cada golpe resonaba en la quietud del amanecer, y ese sonido, el eco del trabajo, se convirtió en su música. Sam lo observaba desde la puerta, envuelto en una manta. «Papá, ¿crees que podremos quedarnos aquí mucho tiempo?», preguntó con voz aún adormecida. Thomas sonrió sin dejar de golpear. «Depende de cuánto trabajemos. Si no nos rendimos, este lugar será nuestro». El niño asintió y se acercó para ayudar, sujetando una tabla con manos pequeñas y temblorosas. No lo hacía por fuerza, sino por voluntad. Thomas lo miró un instante, y en esa mirada se mezcló el orgullo y una tristeza silenciosa. Estaba viendo crecer a su hijo entre ruinas, pero también aprender lo que significaba resistir. Durante los días siguientes, la rutina se instaló en sus vidas como una plegaria. Thomas se levantaba con el alba, encendía el fuego y salía a trabajar. Sam lo seguía, aprendiendo a medir, a clavar, a improvisar. No tenían electricidad ni agua corriente. Recogían lluvia en barriles oxidados y hervían el agua sobre una lata convertida en cocina. Sus comidas eran escasas: latas de frijoles, pan duro, un poco de pescado cuando lograban atrapar alguno. Pero el hambre no pesaba tanto como el frío. Las noches eran largas y ventosas, el mar rugía contra las rocas, y la casa entera parecía respirar con ellos, como si también luchara por sobrevivir. Una tarde, Thomas decidió ir al pueblo para comprar clavos, cuerda y una pala. El viaje en la vieja lancha fue difícil. El mar estaba agitado y el viento levantaba espuma. Cuando llegó al muelle, las caras conocidas lo esperaban con la misma mezcla de burla y lástima. Murphy lo vio entrar al café y soltó una carcajada. «Bueno, mírenlo, el rey de su propio reino». «¿Cómo está el castillo, Tom? ¿Ya puso su trono entre las ratas?». Thomas se sentó sin responder. Pidió un café y esperó a que las risas se apagasen. «El techo ya no gotea», dijo al fin sin levantar la vista. «No es un castillo, pero es nuestro». Esa respuesta descolocó a los presentes. Algunos bufaron, otros se encogieron de hombros. Murphy chasqueó la lengua. «Eres terco como una piedra. Vas a quedarte solo ahí, rodeado de viento». Thomas sonrió débilmente. «He estado solo antes,
pero al menos allá trabajo por algo que es mío. Pagó con las pocas monedas que le quedaban y salió. Caminó hasta el muelle mientras la bruma se espesaba sobre el mar. Desde lejos, el sonido de las gaviotas le recordó que su mundo era pequeño, pero real. Nadie entendía su decisión, pero tampoco necesitaba que lo hicieran. En el fondo, él tampoco buscaba gloria. Solo un lugar donde su hijo pudiera crecer sin vergüenza. Cuando regresó a la isla, el sol ya se ocultaba. Sam corría por la playa, con los pies descalzos y la ropa llena de arena. Llevaba en las manos una cuerda improvisada con la que había intentado pescar. Thomas lo llamó para cenar. Comieron en silencio, mirando las brasas del fuego. ¿Qué te dijeron en el pueblo?, preguntó el niño. Thomas pensó en las risas, en las miradas cargadas de superioridad. Nada que valga la pena recordar, respondió, y cambió de tema. Mañana reforzaremos la pared del norte. Si aguantamos el invierno, esta casa durará muchos años. El niño sonrió, confiado. Esa confianza era lo que mantenía vivo a Thomas. Los días se convirtieron en semanas. Los brazos de Thomas se endurecieron, sus manos se llenaron de callos y heridas, pero también de firmeza. Cada golpe de martillo, cada clavo, cada piedra colocada era una afirmación contra el fracaso. El techo, por fin, dejó de gotear. La chimenea volvió a funcionar. Sam plantó unas semillas en el trozo de tierra plana junto al acantilado. Las llamaron el jardín de mamá. No creció mucho al principio, solo algunas hierbas pequeñas, pero era un comienzo. El clima, sin embargo, no tardó en ponerlos a prueba. Una tarde el cielo se oscureció sin aviso. El viento rugió con una fuerza que parecía arrancar los árboles de raíz. Thomas aseguró las ventanas con tablas, amarró la puerta con una cuerda y corrió a proteger la lancha. La tormenta llegó como un monstruo invisible. Las olas golpeaban con furia contra las rocas, y la lluvia caía en diagonal, como cuchillas. Dentro de la casa, Sam temblaba junto al fuego que apenas resistía. Thomas se mantuvo de pie frente a la puerta, sujetándola con todo su peso mientras el viento intentaba arrancarla. Las bisagras chirriaban, el techo gemía, y el ruido era tan intenso que apenas podían oírse. Pasaron horas así, luchando contra la furia del mar y del cielo, hasta que el amanecer trajo una calma extraña. Cuando abrieron la puerta, la mitad del techo estaba arrancada, los barriles de agua volcados y el muelle parcialmente destruido. Pero la casa seguía en pie. Thomas se dejó caer en los escalones, empapado, exhausto, y comenzó a reír. Sam lo miró sorprendido. ¿Por qué te ríes, papá? Thomas señaló la casa. Porque aún está de pie, igual que nosotros. Ese día reconstruyeron lo que pudieron. Cortaron madera, levantaron tablas, remendaron grietas. Cuando el sol comenzó a brillar otra vez, el mar estaba tranquilo, casi amable, y la isla parecía más viva que nunca. Thomas miró el horizonte y pensó que, de algún modo, el viento había aprobado su voluntad y la había aprobado. Por las noches, cuando Sam dormía, Thomas escribía en un cuaderno que había encontrado entre las cosas del viejo Morrison. Era un cuaderno de contabilidad, con hojas amarillentas y bordes gastados. En la primera página había escrito: techo, medio arreglado, puerta, necesita bisagras, esperanza, estable. Esas 3 palabras lo definían todo. No era un hombre que soñara con grandezas, sino con estabilidad. Y en esa isla, tan pequeña e insignificante para los demás, había encontrado la forma de sentirse útil. El invierno se acercaba, y Thomas comenzó a prepararse. Recolectó leña, reforzó las paredes, tapó los huecos con tela encerada. Sam lo ayudaba con entusiasmo. Aprendió a encender fuego con piedras, a reconocer cuando el mar traía mal tiempo, a leer las nubes. Padre e hijo trabajaban juntos, unidos por una rutina que los protegía del miedo. Cada atardecer, cuando el cielo se teñía de rojo, se sentaban en los escalones de la casa y observaban el mar. A veces hablaban de Mary, de cómo le gustaba el olor de la lluvia o el sonido de las olas. Otras veces, simplemente se quedaban en silencio, disfrutando de la paz. De vez en cuando, Thomas debía volver al pueblo a buscar provisiones. Ya nadie se reía tan abiertamente. Algunos lo saludaban con un gesto de respeto contenido. Otros fingían no verlo. En una de esas visitas, un viejo pescador lo detuvo. «Dicen que estás haciendo algo de esa roca inútil», le dijo.
Thomas asintió. Intento hacerlo un hogar. El viejo lo miró en silencio y luego añadió. La gente se burla hasta que ve el fuego encendido. Entonces empiezan a tener frío. Esas palabras se le quedaron grabadas. Volvió a la isla con más que víveres. Volvió con una certeza. Ya no importaba cuánto durara la pobreza ni cuántas tormentas llegaran. Mientras tuviera fuerzas para trabajar, no sería derrotado. El mar se volvió su aliado. Aprendió sus ritmos, sus advertencias. En las mañanas de calma, salía en la lancha a remar entre las aguas claras, observando los peces y las corrientes. En las tardes, recogía restos de madera arrastrados por la marea. Cada objeto encontrado era una promesa. Un clavo, una cuerda, un trozo de red vieja. Con el tiempo, la casa dejó de parecer una ruina y se convirtió en un refugio. Una noche, mientras el fuego chispeaba, Sam le mostró una concha que había encontrado en la playa. Era blanca, perfecta, con una espiral suave. Mira, papá, es como un tesoro. Thomas la sostuvo entre sus dedos, iluminada por la luz del fuego. Sí, dijo con una sonrisa cansada. Un tesoro que el mar decidió devolvernos. Guardaron la concha sobre la repisa, junto a la vieja fotografía de los Morrison. Desde ese día, Thomas empezó a sentir que la isla no era solo un pedazo de tierra, sino un puente entre pasados olvidados. Había una historia enterrada allí, algo que lo unía con esos rostros desvanecidos. No lo sabía aún, pero el destino ya estaba empezando a abrir sus páginas bajo sus pies. El invierno llegó finalmente, trayendo consigo una calma peligrosa. El viento rugía en las noches, pero dentro de la casa había fuego y eso bastaba. A veces Thomas se despertaba sobresaltado, temiendo que la tormenta arrancara el techo o que el mar se tragara el muelle. Pero cada amanecer lo encontraba vivo, y esa simple victoria le daba fuerzas. Una madrugada salió a mirar el horizonte. El mar brillaba bajo un cielo gris. Se sentó en los escalones, con el martillo en la mano, y respiró profundamente. En el silencio solo se oía el golpe constante de las olas, y entonces, en un impulso que no supo explicar, dijo en voz baja, «Quizás sí soy el rey de ninguna parte, pero es mi reino, y lo defenderé». El viento le respondió con un suspiro. La isla parecía escucharlo, como si aprobara su declaración. A su alrededor, todo seguía siendo pobreza y soledad, pero también dignidad. Y mientras el sol asomaba detrás de la bruma, Thomas comprendió que había dejado de huir del mundo. Estaba construyendo el suyo propio, clavo a clavo, día a día, con la terquedad de los hombres que no se rinden. La primavera llegó despacio, casi con timidez, y la isla pareció despertar junto con ella. El viento ya no era tan cruel, el mar se volvía más claro, y las olas rompían suavemente contra las rocas cubiertas de algas. Thomas Gray sentía, por primera vez, que el lugar lo aceptaba. Habían sobrevivido al invierno con poco. Leña, pescado seco, una pequeña reserva de conservas. El techo seguía firme, el fuego encendía rápido, y el jardín que Sam había sembrado, aunque pobre, mostraba pequeños brotes verdes que se asomaban entre la tierra. Esa mañana, mientras tomaba café tibio en una taza abollada, Thomas observó el humo salir de la chimenea y pensó que, de algún modo, el mundo empezaba a tener sentido otra vez. Sam jugaba cerca del jardín, con el perro que habían recogido un mes atrás, un animal flaco y fiel que había aparecido en la playa después de una tormenta. Thomas lo llamó Chance, porque la vida misma, pensaba, les había dado una oportunidad. El niño reía, y el sonido de su voz se mezclaba con el rumor del mar. En ese momento Thomas comprendió que ya no estaban sobreviviendo, estaban viviendo. Cada día comenzaba con el mismo ritmo. Thomas reparaba, construía, limpiaba. Sam aprendía, exploraba, soñaba. Entre ambos se tejía una rutina silenciosa que les daba fuerza. El hombre había dejado de mirar el horizonte con miedo, y ahora lo observaba con propósito. El invierno había probado su valor, y la primavera se lo estaba devolviendo. Pero bajo aquella calma, la isla guardaba su propio pulso, una respiración antigua que Thomas aún no había escuchado del todo. Una tarde, mientras reparaba el viejo cerco de madera, notó algo extraño en el suelo. Había una parte del terreno, cerca del borde norte,
donde la pala hacía un sonido diferente, hueco, como si golpeara algo más que tierra. Se detuvo, inclinó la cabeza y volvió a intentarlo. El mismo sonido. Marcó el lugar con una piedra y decidió dejarlo para después. Había aprendido que en la isla todo debía hacerse con paciencia. No mencionó nada a Sam. El niño estaba ocupado ayudando con las plantas y Thomas no quería distraerlo. Pero esa noche, cuando el viento soplaba entre las tablas del techo y el fuego lanzaba sombras rojas en la pared, el recuerdo de aquel golpe hueco volvió a su mente. Se quedó despierto más de lo habitual, escuchando el mar y pensando en lo que podría haber bajo sus pies. Al día siguiente, el sol salió limpio y brillante. El aire tenía un olor distinto, mezcla de sal y pino. Thomas decidió dedicar la mañana a limpiar el viejo cobertizo al norte, el que llevaba meses postergando. Era una estructura de madera vieja, cubierta de enredaderas y musgo, tan vieja que parecía formar parte de la tierra misma. Cada vez que pasaba cerca sentía una sensación extraña, como si el aire dentro fuera más pesado. Sam le había preguntado muchas veces si algún día lo abrirían, y él siempre respondía que cuando tuvieran tiempo. Ese día por fin había llegado. Tomó una pala, un martillo y una linterna. Sam quiso acompañarlo, pero Thomas le pidió que se quedara cuidando el jardín. «No tardaré», dijo. «Solo voy a ver si este lugar todavía puede usarse para guardar herramientas». El niño obedeció, aunque no sin cierta curiosidad. El cobertizo estaba casi escondido entre los arbustos. Thomas empujó la puerta, pero no cedió. El óxido había sellado las bisagras. Golpeó con el hombro una, dos veces, hasta que un sonido seco y metálico anunció que la cerradura se había rendido. El interior olía a tierra vieja y madera húmeda. El polvo flotaba en el aire, atrapando la luz que entraba por las rendijas del techo. A cada paso, el suelo crujía bajo su peso. Lo que encontró dentro no era mucho. Algunas redes de pesca podridas, un par de cajas vacías, herramientas oxidadas, pero algo, en la esquina del fondo, lo hizo detenerse. El suelo parecía diferente, más liso, y cuando golpeó con la pala, sonó de nuevo aquel eco hueco que había escuchado días atrás. Se arrodilló, apartó la tierra y descubrió una superficie de cemento con dos aros de hierro incrustados. Tiró de uno, pero no se movió. Estaba sellado. Thomas se quedó quieto, respirando con fuerza. Aquello no era una base cualquiera. Parecía una tapa, una losa colocada intencionadamente. El sol se filtraba en rayas doradas a través de las grietas del techo. Thomas se secó el sudor de la frente y pensó que quizás era una vieja cisterna o un pozo tapado. Pero algo dentro de él, una mezcla de instinto y curiosidad, le decía que no. Buscó el martillo y comenzó a golpear los bordes para aflojar el cemento. Con cada golpe el sonido retumbaba más profundo, más resonante. Cuando logró hacer palanca con la pala, un soplo de aire frío emergió del suelo, cargado de polvo y humedad. El corazón le latía con fuerza. Se inclinó, iluminó con la linterna y vio una abertura negra, una escalera estrecha que descendía en la oscuridad. Por un momento pensó en volver, en tapar el agujero y fingir que no había visto nada. Pero la curiosidad era más fuerte. Tomó la linterna con firmeza, respiró hondo y comenzó a bajar. Los peldaños de madera crujían bajo su peso, cubiertos de moho. El aire era espeso y frío, con un olor a tierra encerrada. Contó 6 escalones antes de tocar el suelo. Se encontraba en una habitación pequeña, de piedra, apenas más grande que una despensa. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero se mantenían sólidas. En una esquina había estantes, y sobre ellos, varias cajas de madera ennegrecidas por el tiempo. Se acercó con cautela y pasó la mano sobre una de ellas. La madera se desmoronaba en los bordes, pero el centro seguía firme. En la tapa, tallado con letra antigua, se leía un nombre: J. Morrison. Thomas sintió un escalofrío. Había visto ese apellido en la fotografía que aún guardaba en la repisa. Con el corazón acelerado, forzó la tapa con la punta del martillo hasta que cedió. Dentro, protegidos por una capa de resina endurecida, había fajos de papeles atados con cuerda. Los sacó con cuidado y los colocó sobre una superficie de piedra. La linterna temblaba en su mano mientras desenrollaba uno de los documentos. No eran cartas personales ni cuadernos. Eran escrituras, recibos de impuestos,
planos y mapas. Todos databan de los años 30 y 40. Thomas leyó los títulos con detenimiento. Registro de propiedad Morrison, 1939. Terrenos costeros del norte, Silver Bay. Cuanto más leía, más se abrían sus ojos. Esos papeles no hablaban solo del terreno que él había comprado. Describían hectáreas de costa en el continente, justo donde ahora se levantaban los muelles de la compañía Harbor Line. Había diagramas, mediciones y sellos oficiales, y en ninguno de ellos se mencionaba venta o transferencia. Thomas sintió que la respiración se le cortaba. Se sentó sobre una piedra y permaneció inmóvil durante largos minutos. El aire en la cámara era denso, pero su mente estaba más clara que nunca. Si lo que estaba viendo era cierto, la familia Morrison nunca había vendido esos terrenos, lo que significaba que la empresa que ahora dominaba el puerto había construido sobre tierra privada. Se frotó los ojos, incrédulo. Subió lentamente las escaleras, cargando con una de las cajas. Al salir del cobertizo, el sol ya comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un tono anaranjado. El viento traía olor a mar y resina. Sam lo vio llegar con la caja en brazos. «¿Qué es eso, papá?», preguntó con curiosidad. Thomas la dejó sobre la mesa del porche, respirando con esfuerzo. «Papeles antiguos. Pertenecían a la gente que vivía aquí antes. Los Morrison». «¿Son importantes?». Thomas miró los documentos extendidos. En uno de los mapas, trazada con tinta negra, estaba la misma bahía donde él había trabajado años atrás. «Puede que sí, hijo. Puede que mucho». Esa noche casi no durmió. Sentado junto al fuego, repasó una y otra vez los papeles, comparando fechas y sellos. Había aprendido lo suficiente trabajando con contratos en el astillero para reconocer documentos auténticos. Esos lo eran. Sentía una mezcla de asombro y temor. No sabía si aquello era una bendición o una carga. Afuera, el mar rugía suavemente. Cada vez que el viento golpeaba las ventanas, Thomas pensaba que la isla respiraba con él, compartiendo su inquietud. A la mañana siguiente tomó una decisión. Debía averiguar si los registros seguían siendo válidos. Guardó los documentos más relevantes en una carpeta y se preparó para viajar al pueblo. Sam lo observaba en silencio. «¿Vas a venderlos?», preguntó el niño. Thomas sonrió. «No, muchacho. Voy a entenderlos». La travesía hasta el puerto fue larga. El mar estaba en calma, pero el peso de los papeles lo hacía sentir como si transportara algo vivo, algo que podía cambiar su destino. Cuando llegó al pueblo, fue directo al pequeño despacho de Anthony Miller, un joven abogado que conocía desde hacía años. El hombre levantó la vista, sorprendido al verlo. «Thomas Gray. Pensé que habías desaparecido en esa roca». Thomas colocó la carpeta sobre la mesa. «Necesito que veas esto». Anthony hojeó los documentos con cuidado. Al principio su expresión fue de cortesía profesional, pero poco a poco cambió. Frunció el ceño, ajustó las gafas y leyó en silencio durante varios minutos. «Estos son originales», dijo finalmente con voz baja. «No copias, ni reproducciones. Firmas, sellos del condado, todo. Si son auténticos, los Morrison eran propietarios no solo de esa isla, sino de una franja importante del litoral». Thomas asintió. «Y según lo que veo, nunca vendieron nada». «Exactamente». Anthony dejó los papeles sobre la mesa. «¿Sabes qué hay ahí ahora?». Thomas lo sabía. Los muelles de Harbor Line. Anthony se recostó en la silla, pensativo. Esto podría ser un asunto muy grande. El silencio llenó la oficina. Thomas miró por la ventana, hacia el puerto donde alguna vez había trabajado. Ahora entendía por qué esa isla había sido abandonada tanto tiempo. Tal vez alguien, en el pasado, había preferido olvidar lo que escondía. «¿Qué significa esto para mí?», preguntó al fin. «Dependerá de lo que encontremos en los registros del condado», respondió el abogado. «Pero en teoría, si compraste la isla y sus derechos, cualquier propiedad anexa o vinculada legalmente podría ser tuya ahora». Thomas sintió un vértigo repentino. No era un hombre ambicioso, pero comprendió el peso de esas palabras. Podría cambiar su vida y la de su hijo. Anthony le prometió revisar todo con detalle y le pidió unas semanas. Thomas estrechó su mano y regresó al muelle. El camino de vuelta fue silencioso. El mar estaba oscuro y tranquilo.
como si guardara el secreto junto a él. Al llegar, Sam lo esperaba en el porche con la lámpara encendida. «¿Qué dijo el abogado?», preguntó. Thomas colocó la carpeta bajo el brazo y se sentó junto a su hijo. «Dijo que quizá tenemos más de lo que pensamos». Sam sonrió, sin entender del todo. «¿Somos ricos entonces?». Thomas soltó una breve risa. «No, hijo, pero puede que pronto dejemos de ser pobres». El fuego de la chimenea iluminaba el interior de la casa. Afuera, las olas rompían con un rumor constante. Thomas miró el techo reparado, las paredes sólidas, el cuaderno sobre la mesa. Añadió una nueva línea con su lápiz gastado. Descubrimiento, pendiente de entender, esperanza, firme. Luego cerró el cuaderno y apagó la lámpara. Esa noche soñó con la isla vista desde el cielo. Bajo su superficie, entre raíces y piedras, latía una sombra luminosa, como un corazón antiguo que despertaba. Cuando abrió los ojos al amanecer, el sonido del mar seguía allí, igual de profundo. No sabía que el hallazgo bajo el cobertizo era apenas el comienzo. Lo que había desenterrado no era solo un secreto enterrado por el tiempo, sino una historia que cambiaría su destino y pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre la fe, el trabajo y el derecho a un hogar. El amanecer se levantó pálido y silencioso sobre la isla. Thomas Gray observó desde la ventana cómo la marea subía lentamente, tragándose las piedras del muelle que había reconstruido con tanto esfuerzo. El viento traía olor a hierro y brea, y el horizonte brillaba con un resplandor húmedo. En el interior de la casa, el fuego crepitaba, y sobre la mesa, los documentos de los Morrison seguían extendidos como testigos mudos de un pasado que no terminaba de revelarse del todo. Thomas había pasado la noche repasándolos, releyendo nombres, fechas, sellos, como si temiera que al cerrar los ojos el hallazgo desapareciera. No era solo una cuestión de papeles viejos. Era algo más profundo, una puerta abierta hacia una verdad que nadie había querido mirar. Anthony Miller, el joven abogado, había prometido escribirle tan pronto confirmara los registros. Sin embargo, pasaron casi 3 semanas sin noticias. En ese tiempo, Thomas continuó su vida como si nada hubiera cambiado, pero cada día sentía la ansiedad crecer en su pecho. Iba al jardín con Sam, revisaba la casa, reparaba la lancha dañada por las tormentas. Fingía calma, pero en su interior, una corriente subterránea de incertidumbre lo mantenía despierto por las noches. Un amanecer, mientras preparaba el desayuno, oyó el zumbido del motor de una lancha acercándose. Salió al porche y vio a Anthony saltar al muelle con una carpeta en la mano. El joven subía con el viento empujándole la chaqueta y los cabellos desordenados. Su expresión lo decía todo. Traía noticias importantes. «Thomas», dijo, apenas pisó tierra firme, «los documentos son auténticos. Verifiqué cada sello, cada número de registro. Nadie transfirió esas propiedades. Jamás. Lo que significa», hizo una pausa para respirar, «que Harbor Line construyó su puerto en terreno privado». Thomas se quedó inmóvil. No sabía si sentirse abrumado o incrédulo. «¿Y qué pasa ahora?», preguntó. «Legalmente, si compraste la isla con sus derechos y no hay ningún documento que anule esos anexos. La propiedad podría extenderse a esos terrenos. Pero prepárate. Ellos no van a dejarlo así». Anthony habló rápido, con la excitación de quien ha descubierto algo grande y peligroso al mismo tiempo. Explicó que había revisado los archivos del condado, los planos y las actas antiguas. Todo coincidía. Los Morrison eran los dueños originales, y Thomas, sin saberlo, había heredado sus derechos. «Te llamarán», dijo el abogado, mientras guardaba los papeles, «o te mandarán una carta, y cuando eso ocurra, no firmes nada sin consultarme». Thomas asintió, aunque dentro de sí no comprendía del todo la magnitud de lo que aquello significaba. Cuando Anthony se fue, el silencio volvió a cubrir la isla. Durante los días siguientes, trató de mantener la rutina. Clavó nuevas tablas en el muelle, ayudó a Sam con el jardín, reparó el cerco del norte. Pero cada vez que miraba el mar, imaginaba al otro lado las grúas y los almacenes de Harbor Line, levantados sobre un terreno que ahora, según la ley, le pertenecía. La carta no tardó en llegar. Una mañana, Thomas la encontró bajo una piedra cerca del muelle, sellada con el logotipo de Harbor Line Logistics.
El sobre era grueso, el papel caro. Lo abrió en la cocina, con las manos temblorosas. Las palabras eran frías y medidas. Se le exige desistir de cualquier reclamación sobre las áreas costeras adyacentes a su propiedad. Harbor Line Logistics mantiene posesión legítima bajo el interés público del desarrollo marítimo. En caso contrario, procederemos con acción legal. Sam estaba en la mesa, dibujando barcos con un trozo de carbón. ¿Es una carta importante?, preguntó sin levantar la vista. Thomas dobló el papel con cuidado. Sí, hijo, muy importante. Pero nada que no podamos manejar. Esa tarde tomó la lancha y fue a ver a Anthony. Lo encontró en su oficina, con los papeles apilados y el teléfono sonando sin descanso. Cuando Thomas le mostró la carta, el abogado soltó una risa seca. Sabía que no tardarían. Alguien en la oficina del condado debió avisarles de mis consultas. Esta gente tiene ojos en todas partes. ¿Y ahora qué hacemos? Anthony se quitó las gafas, frotándose los ojos. Nos preparamos. Reuniremos todos los documentos. Presentaremos una reclamación formal antes de que ellos llenen los tribunales de papeles en nuestra contra. No será fácil. Thomas respiró hondo. No me importa que no sea fácil. Solo quiero lo que es justo. Anthony sonrió con una mezcla de admiración y preocupación. Eso te honra, Tom. Pero no olvides que estas compañías juegan sucio. No son solo abogados, son dinero, influencia y miedo. Cuando Thomas volvió a la isla, el sol se hundía detrás del horizonte. Se sentó frente al fuego, mirando los documentos extendidos sobre la mesa. Sam se había dormido junto al perro. El viento golpeaba suavemente las ventanas. Por primera vez en años, Thomas sintió que su lucha no era solo por sobrevivir, sino por dignidad. Lo que había empezado como un intento desesperado por encontrar un hogar, se había convertido en una defensa del derecho a existir sin ser pisoteado. Pasaron los días y, como había predicho Anthony, no tardaron en llegar las visitas. Una noche, el zumbido de un motor interrumpió la calma. Thomas salió con una linterna. Dos hombres, vestidos con trajes oscuros, estaban en el muelle. Sus zapatos brillaban con el reflejo del agua y sus rostros permanecían en sombra. «Señor Gray», dijo uno con voz educada pero firme, «representamos a Harbor Line Logistics. Nos gustaría hacerle una oferta amistosa». Thomas no bajó la linterna. «¿A estas horas?» Los negocios importantes no siempre esperan al amanecer. El segundo hombre sacó un sobre grueso y lo colocó sobre una tabla húmeda. $20,000. Usted firma un documento renunciando a cualquier derecho sobre los terrenos, y todos contentos. Nadie quiere conflictos. Thomas miró el sobre, luego a los hombres. La cantidad era más dinero del que había tenido en su vida. Pensó en su hijo dormido, en los años de hambre, en las burlas en el puerto. Pensó en las manos destrozadas por el trabajo, en la casa reconstruida clavo a clavo. «No estoy en venta», dijo al fin. El primero de los hombres lo observó con una sonrisa helada. «No le aconsejo jugar al héroe, señor Gray. Podría arrepentirse. Ya lo hice una vez, cuando dejé que otros decidieran por mí. No volverá a pasar». Los hombres se marcharon sin responder. La lancha desapareció entre la niebla. Thomas se quedó mirando el mar, con el sobre todavía sobre el muelle. Lo tomó, lo abrió, contó los billetes lentamente, y luego los arrojó al fuego. Las llamas devoraron el papel con un chasquido breve. El resplandor se reflejó en sus ojos. 2 noches después, lo despertó el olor a humo. Corrió afuera y vio el resplandor del fuego junto al muelle. La lancha ardía como una antorcha, las llamas lamiendo el aire. Sam apareció detrás, tosiendo, mientras el perro ladraba furiosamente. Thomas corrió hacia el agua, lanzando cubos de arena y sal, hasta que el fuego se apagó. Quedó de pie, empapado y cubierto de hollín, mirando los restos carbonizados. Sam se acercó asustado. «¿Por qué nos hacen esto, papá?» Thomas lo abrazó con fuerza. «Porque tienen miedo, y cuando la gente tiene miedo, intenta destruir lo que no entiende». Al día siguiente fue al pueblo a denunciar el incidente, pero en la oficina del sheriff apenas le prestaron atención. «Sin testigos, sin pruebas», dijo el ayudante con indiferencia. «Seguro fue un accidente». Thomas comprendió que no obtendría ayuda. Regresó a la isla con la sensación amarga de estar solo frente a algo enorme. Anthony, en cambio, no se rindió. Trabajó día y noche en la preparación de la demanda. Reunió copias certificadas, planos y testimonios.
La respuesta de Harbor Line fue inmediata. Contrademandaron, acusando a Thomas de falsificación y fraude. El caso creció hasta llenar las páginas del periódico local. El hombre del islote contra la compañía del puerto, titulaban algunos. Para otros, Thomas era un loco que se creía dueño del mundo. Pero para unos pocos, se convirtió en un símbolo. En la isla, la vida continuaba entre cartas, viajes y noches sin sueño. Thomas fingía serenidad frente a su hijo, pero cada vez que veía el horizonte lleno de grúas y luces industriales, sentía hervir la sangre. Era como si el mar mismo lo estuviera desafiando a luchar hasta el final. Un día, mientras martillaba una viga nueva en el techo del cobertizo, escuchó la voz de Sam llamándolo desde el jardín. «Papá, ven, salió en el periódico». Thomas bajó, limpiándose el sudor. Sam sostenía una hoja doblada. En la portada había una fotografía suya, tomada sin permiso desde la costa. El hombre que desafía a Harbor Line. El artículo mezclaba verdad y ficción, pero el mensaje era claro. Un padre pobre enfrentaba a una corporación gigante por un pedazo de tierra. Thomas no sabía si reír o enfadarse. «Al menos ya no se ríen de nosotros, ¿eh?», dijo con ironía. Sam lo miró con orgullo. «Van a ver que tenemos razón». Esa noche Thomas escribió en su cuaderno una nueva línea. Fuego, extinguido. Justicia, pendiente. Esperanza, viva. Cerró el cuaderno con un suspiro y miró el mar oscuro. Sabía que lo que venía sería más duro que cualquier tormenta, pero también sabía que esta vez no enfrentaba la marea por sobrevivir, sino por la verdad. Mientras la luna se reflejaba sobre el agua, Thomas comprendió que había cruzado un punto sin retorno. El mar que antes lo había aislado, ahora era su frontera y su escudo. Y aunque el viento soplara más fuerte que nunca, ya no tenía miedo. Lo que estaba en juego era más grande que una casa o un título de propiedad. Era la dignidad de un hombre que había sido pobre, burlado y olvidado, y que por fin se negaba a inclinar la cabeza. El amanecer del día del juicio se levantó sin viento. El mar parecía una lámina de vidrio, tan quieto que ni siquiera las gaviotas se atrevían a interrumpir su calma. Thomas Gray se miró al espejo roto del baño y vio en su reflejo un rostro que apenas reconocía. Tenía la piel curtida por el sol, las ojeras hundidas, las manos temblorosas de cansancio y tensión. Llevaba el único traje que poseía, el mismo que había usado el día del funeral de su esposa. Le quedaba un poco grande y el cuello de la camisa estaba gastado, pero estaba limpio. Cuando se abotonó la chaqueta, Sam lo observaba desde la puerta, con una mezcla de admiración y miedo. «¿De verdad van a escucharte, papá?», preguntó el niño. Thomas sonrió, aunque sin alegría. «Hoy tengo que creer que sí, hijo». El camino hacia el pueblo fue silencioso. Anthony Miller conducía el viejo sedán que olía a papel y a café frío. El abogado apenas habló durante el trayecto. Iba repasando los argumentos una y otra vez, con el ceño fruncido. A cada curva, Thomas veía pasar los árboles desnudos, los campos, los postes telefónicos. Todo parecía detenido en un tiempo ajeno. Cuando por fin divisaron los tejados del condado y el edificio blanco del tribunal, el corazón de Thomas dio un vuelco. No había estado en un juzgado desde el día en que perdió el trabajo en el astillero, y tuvo que declarar para defender su indemnización. Aquella vez, la justicia le había dado la espalda. Hoy, sin embargo, sentía que algo diferente lo acompañaba. No dinero ni poder, sino la verdad. En la escalinata del tribunal ya había periodistas y curiosos. Las cámaras apuntaban hacia ellos como si fueran cazadores de una historia exótica. Algunos gritaban preguntas. ¿Es cierto que reclama las tierras del puerto? ¿Cuánto dinero le han ofrecido? ¿Planea quedarse con Harbor Line? Thomas bajó la vista y siguió caminando. Anthony lo guió hacia la entrada lateral, tratando de evitar el tumulto. Dentro, el aire olía a madera encerada y polvo antiguo. Los pasos resonaban como en una iglesia. La sala del tribunal estaba llena. A un lado, los representantes de Harbor Line, 3 abogados vestidos con trajes oscuros, rodeados de carpetas y asistentes. Al otro, Thomas y Anthony, con una carpeta de papeles amarillentos y una vieja fotografía de la familia Morrison. En el centro, el juez Dawson, un hombre de rostro cuadrado y mirada severa,
Revisaba los documentos con expresión cansada. El procedimiento comenzó con la voz monótona del secretario leyendo los nombres, las fechas y la causa. Gray contra Harbor Line Logistics. Sonaba irreal, como si estuvieran hablando de otra persona. Thomas respiró hondo y miró a Anthony. El abogado le devolvió una breve sonrisa. Luego se levantó. Su señoría, comenzó. Mi cliente, el señor Thomas Gray, adquirió en buena fe una propiedad abandonada conocida como Isla Morrison. Durante su restauración, encontró documentos originales que prueban que los terrenos actualmente ocupados por Harbor Line fueron parte de esa misma propiedad y nunca se transfirieron legalmente. El abogado de la compañía se levantó enseguida, con voz afilada. Objeción. Los documentos presentados son antiguos y no verificables. La posesión de Harbor Line ha sido pública y continua durante más de 50 años. Anthony respondió con calma. Los documentos han sido autenticados por el registro del condado y poseen las firmas originales de la familia Morrison, con registros de impuestos pagados hasta 1948. No existe acta de venta ni sesión posterior. El juez pidió silencio. Su mirada pasaba de un lado al otro como el péndulo de un reloj. El aire se volvió denso. Thomas sentía que el corazón le golpeaba en los oídos. Cada palabra parecía un golpe de martillo sobre una mesa de madera. Cuando Anthony presentó los mapas, las copias selladas y las fotografías de archivo, un murmullo recorrió la sala. Harbor Line respondió con fuerza. Uno de sus abogados, un hombre calvo con voz de comandante, tomó la palabra. Este juicio no trata de un pequeño terreno ni de una vieja familia. Trata del progreso. Harbor Line ha invertido millones en ese puerto. Es la fuente de empleo y sustento para cientos de familias. Mi cliente no puede ser víctima de un capricho basado en papeles rescatados de una bodega en ruinas. Mi cliente, replicó Anthony con serenidad, no busca destruir nada, solo reclamar lo que le pertenece por derecho. Las horas se sucedieron como olas lentas. Thomas apenas entendía la mitad de los términos legales, pero comprendía el tono. Cada vez que Anthony hablaba, su voz era firme, serena. Cada vez que los abogados de la compañía respondían, el aire se llenaba de arrogancia. En los bancos del público, algunos asentían discretamente cuando Anthony mencionaba las injusticias del sistema. Otros lo miraban con escepticismo, como si estuviera desafiando a un gigante imposible de derrotar. Al mediodía, el juez llamó a un receso. Thomas salió al pasillo, donde el aire olía a café y papel húmedo. Sam esperaba allí con un termo en las manos. «Te traje esto», dijo tímidamente. Thomas lo abrazó con una ternura que contenía años de silencios. «Gracias, hijo. No sabes cuánto necesitaba esto». Cuando regresaron a la sala, el abogado de Harbor Line pidió permiso para presentar un documento decisivo. Era una copia de un supuesto acuerdo de cesión fechado en 1949, firmado según ellos por un tal James Morrison. Pero el papel, aunque sellado, tenía algo extraño. El tipo de tinta, el sello del condado, incluso la firma parecían demasiado recientes. Anthony lo examinó brevemente. Luego pidió la palabra. Su señoría, con el debido respeto, este documento no solo es dudoso, sino imposible. Se acercó al estrado con paso firme. Según los registros oficiales, James Morrison falleció en marzo de 1948. Un silencio pesado llenó la sala. El juez levantó la vista, sorprendido. Los murmullos estallaron como un trueno. Los abogados de Harbor Line se removieron incómodos. Thomas miró a Anthony con gratitud muda. El juez pidió orden. Solicitó una revisión técnica de ambos documentos y anunció que la audiencia se prolongaría. Los representantes de la empresa intentaron recuperar terreno, hablando de intereses públicos, de desarrollo económico, de inversión. Pero algo había cambiado en el aire. El poder de sus palabras sonaba hueco, carente de alma. Al caer la tarde, el tribunal escuchó las declaraciones finales. Anthony se puso de pie y caminó despacio hacia el estrado. «Su señoría», dijo con voz baja, pero cargada de fuerza. «Mi cliente no es un especulador ni un político. Es un trabajador que perdió todo y decidió reconstruir una vida para su hijo. No vino aquí a reclamar fortunas ni gloria, sino justicia. Esta compañía, en cambio, construyó su imperio sobre terreno ajeno
y confía en que el poder y el dinero puedan borrar la historia. Pero la ley, si aún significa algo, está para proteger también a los pequeños, a los que no tienen voz. Thomas no apartó la mirada del juez. En esos minutos comprendió que, pase lo que pase, su dignidad ya no podía serle arrebatada. Había llegado hasta allí sin más armas que la verdad. El juez guardó silencio largo rato. Luego, con voz grave, anunció que dictaría sentencia al día siguiente. El murmullo volvió a llenar la sala. Anthony puso una mano sobre el hombro de Thomas. Lo hicimos bien. Ahora solo queda esperar. Esa noche, Thomas y su hijo durmieron en una pequeña habitación del hostal del pueblo. La lluvia golpeaba los cristales. Sam se durmió rápido, agotado. Thomas, en cambio, permaneció despierto, mirando el techo. Pensaba en Mary, en los años perdidos, en el día que había comprado la isla y todos lo habían llamado loco. Pensaba en las risas en el café de Murphy, en el fuego del muelle, en los hombres que habían venido con sobres llenos de dinero. Todo lo que había soportado lo había traído hasta ese punto. A la mañana siguiente, el tribunal estaba más lleno que nunca. Algunos vecinos del puerto, antiguos compañeros del astillero, se habían acercado a escuchar el veredicto. También estaban los periodistas, los abogados, los curiosos. Thomas sintió el peso de todas las miradas, pero también algo nuevo: respeto. El juez Dawson entró en la sala y el murmullo se extinguió. Se acomodó las gafas, revisó los papeles y comenzó a hablar. Su voz era pausada, solemne. Después de revisar la evidencia presentada, este tribunal considera que los documentos hallados por el señor Gray son auténticos y legalmente válidos. El supuesto acuerdo de cesión, presentado por Harbor Line, no tiene fundamento ni respaldo oficial. Por lo tanto, se reconoce la propiedad legítima de los terrenos costeros originalmente pertenecientes a la familia Morrison, ahora en manos del señor Thomas Gray. Un silencio absoluto precedió al estallido de murmullos. Anthony exhaló, y Thomas permaneció inmóvil, como si su cuerpo no comprendiera aún lo que había oído. El juez continuó. Se ordena a Harbor Line cesar sus operaciones sobre dichos terrenos y acordar con el señor Gray una compensación por el uso indebido de los mismos. Este tribunal estima la indemnización en base al valor de mercado actual. Las palabras resonaron como campanas. El abogado de Harbor Line intentó protestar, pero el juez golpeó el mazo. Caso cerrado. Thomas se levantó lentamente. Anthony le dio una palmada en la espalda. Ganamos, Tom. El hombre asintió, todavía sin voz. A través de la ventana, el sol del mediodía iluminaba la sala. Sam corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. ¿Ganamos de verdad? Sí, hijo, ganamos. Esa tarde, el puerto entero parecía distinto. Algunos se acercaron a felicitarlo. Otros lo miraban con envidia, pero nadie se atrevió a reír. Los periódicos publicaron titulares grandilocuentes. El hombre del islote vence al gigante del mar. Thomas no leyó ninguno. Se limitó a regresar a su isla en silencio, mientras la lancha cortaba el agua tranquila. Cuando pisó el muelle reconstruido, el aire le pareció más liviano. El viento soplaba suave y las gaviotas giraban sobre el tejado. Sam saltó a tierra, corriendo hacia la casa. Thomas se quedó un momento mirando el horizonte. La marea subía lenta, con su ritmo eterno. En el bolsillo llevaba una copia del fallo judicial, doblada con cuidado. Lo sacó, lo observó bajo la luz y luego lo guardó otra vez. Dentro de la casa, el fuego ardía y el perro dormía a los pies de la chimenea. Thomas se sentó en su vieja silla, abrió el cuaderno y escribió: Justicia cumplida, esperanza intacta, futuro en construcción. Cerró el cuaderno y suspiró. El viento del mar entraba por la ventana abierta, trayendo olor a sal y a madera húmeda. Por primera vez en muchos años, no sintió miedo al mañana. Había ganado algo más que un juicio. Había recuperado su nombre, su lugar en el mundo, y el derecho a mirar a su hijo sin vergüenza. Afuera, el mar seguía moviéndose con su rumor infinito, como si aplaudiera con cada ola. Y Thomas Gray, el hombre que todos habían llamado loco, comprendió al fin que la verdadera victoria no estaba en los papeles, ni en el dinero, sino en haber resistido cuando nadie más creía que podía hacerlo. Había pasado un año desde el juicio,
Pero en la memoria de Thomas Gray, los ecos del tribunal seguían vivos, como el rumor distante de una tormenta que se niega a desaparecer por completo. A veces, al despertar en medio de la noche, recordaba el golpe del mazo del juez, la respiración contenida de Anthony a su lado, el abrazo de Sam cuando todo terminó. Luego miraba a su alrededor, al calor del fuego y al murmullo constante del mar, y comprendía que todo aquello había sido real, que la justicia, esa palabra que tantos años le había parecido lejana y fría, finalmente había llegado hasta él. La isla ya no era un pedazo olvidado de roca. Con el paso de los meses, Thomas la había transformado en un pequeño mundo de trabajo y armonía. El techo nuevo del taller brillaba con el sol. Las tablas del muelle crujían con un sonido firme bajo los pasos, y el jardín, antes reseco y débil, rebosaba de hortalizas. Cada cosa allí llevaba la huella de sus manos y las de su hijo. Sam había crecido. Su voz comenzaba a cambiar. Sus gestos eran más seguros, y sus ojos, antes llenos de miedo, se habían vuelto curiosos y luminosos. A menudo pasaba las tardes dibujando planos, soñando con construir algo más grande. Los vecinos del puerto, que antes se burlaban del rey de la nada, ahora miraban la isla con respeto. Algunos traían leña, otros semillas, y muchos simplemente cruzaban en bote para escuchar hablar al hombre que había vencido a Harbor Line. Thomas nunca se acostumbró a la admiración. Respondía con una sonrisa discreta, agradecía y volvía a su trabajo. Pero en su interior sabía que su historia había dado esperanza a otros que, como él, alguna vez fueron olvidados. Una mañana de abril, Anthony llegó en su pequeña lancha, con el viento levantando espuma a su paso. Llevaba el mismo traje de siempre, pero parecía más relajado. Thomas lo recibió en el muelle, con una taza de café caliente esperándolo. «No sabes lo bien que sienta este olor», dijo el abogado respirando hondo. «La ciudad huele a humo y papeles. Aquí parece que el tiempo se detiene». «A veces también se siente así», respondió Thomas, sonriendo. «Pero el trabajo nunca se detiene». Subieron juntos al taller, donde Sam y un grupo de niños clavaban tablas en una vieja mesa. Desde el verano pasado, Thomas había abierto lo que llamaba el Taller del Puerto, un espacio donde enseñaba a los hijos de los pescadores a trabajar la madera y reparar embarcaciones. No cobraba nada. Su única regla era que cada niño debía usar lo aprendido para ayudar a alguien más. Anthony observó el bullicio de voces jóvenes, el golpeteo de martillos, las risas mezcladas con el canto de las gaviotas. «No esperaba esto, Tom», dijo con admiración. «Has hecho de este lugar algo más grande que una victoria». Thomas encogió los hombros. «No fue planeado. Solo seguimos construyendo, como siempre». Después del almuerzo, cuando los niños regresaron al muelle, Anthony sacó de su maletín una pequeña caja envuelta en papel. «Esto te pertenece», dijo entregándosela. Thomas la abrió con cuidado. Dentro había una placa de madera, pulida y reluciente, con las palabras Morrison 1943, grabadas en letras elegantes. Anthony explicó que la había mandado restaurar. Era el viejo cartel que Thomas había encontrado en la casa durante sus primeros meses en la isla. «Creí que debía volver a su sitio», añadió. Thomas la sostuvo entre las manos, y por un instante vio superpuestos dos tiempos distintos. Los Morrison, construyendo esta casa con esperanza, y él, un siglo después, levantando las ruinas con la misma fe. Sin decir nada, tomó un martillo y clavó la placa sobre la puerta del taller. Luego añadió otra más pequeña debajo, hecha por Sam. Gray 2025. El sonido del martillo resonó en el aire, claro y solemne. Anthony sonrió. «Dos familias, una historia. O quizá una misma familia», respondió Thomas, «unida por el trabajo». Pasaron los meses, y con ellos llegaron nuevas responsabilidades. La compensación que había recibido de Harbor Line le permitió reparar el embarcadero del puerto, construir un pequeño almacén y comprar herramientas modernas. Pero Thomas nunca buscó riqueza. Gran parte del dinero lo donó para limpiar la bahía y restaurar los bosques costeros que la empresa había devastado. Su nombre apareció en los periódicos otra vez, no como el del hombre que demandó a una corporación, sino como el del que devolvió vida a la tierra que lo había salvado. Un día, mientras caminaba por la orilla con Sam,
El muchacho le preguntó, ¿por qué no te quedaste con todo el dinero? Podríamos haber comprado un barco nuevo o una casa más grande. Thomas lo miró con paciencia. Porque la tierra no se gana con dinero, hijo. Se gana cuidándola. Este lugar no es solo nuestro. Le pertenece al mar, al viento y a quienes vengan después. Sam asintió, aunque sin entender del todo. Aún era joven, pero aquellas palabras quedarían grabadas en él para siempre. Con la llegada del invierno, la isla volvió a quedarse en silencio. Las visitas eran menos frecuentes, los días más cortos. En las noches, Thomas se sentaba junto al fuego con su hijo, tallando figuras de madera. A veces hablaban de Mary, otras del futuro. Sam soñaba con estudiar ingeniería marina, construir embarcaciones y diseñar muelles que resistieran las tormentas. Thomas lo escuchaba con orgullo silencioso, sabiendo que su hijo quería seguir un camino que nacía del mismo amor por el trabajo que lo había salvado a él. A finales de enero, Anthony volvió con noticias. Harbor Line retiró su apelación. Han firmado el acuerdo final, dijo dejando los documentos sobre la mesa. Es oficial, Tom. Todo esto es tuyo, sin disputa alguna. Thomas asintió lentamente. Entonces el ciclo se cierra. Anthony lo miró con seriedad. O se abre otro. ¿Qué harás ahora? Thomas pensó unos segundos. Seguiré construyendo. No sé hacer otra cosa. Esa noche, cuando el abogado regresó a tierra firme, Thomas salió al porche y contempló el mar. La luna iluminaba la bahía, y las olas rompían suavemente contra las rocas. El aire era frío, pero no hostil. A lo lejos, las luces del puerto brillaban como estrellas reflejadas en el agua. Durante mucho tiempo había visto en ellas el símbolo de su humillación. Ahora le parecían simples faros humanos, pequeños y frágiles frente al poder del océano. El invierno terminó, y la vida siguió su curso. Sam creció, el taller se llenó de nuevos aprendices, y la casa, aquella vieja estructura inclinada que alguna vez amenazó con derrumbarse, se convirtió en el corazón de una comunidad. Cada domingo, los niños del pueblo llegaban con madera vieja, clavos y curiosidad. Algunos traían sus padres, que se quedaban a ayudar. Las risas y los golpes de martillo se mezclaban con el sonido del mar, como una sinfonía humilde y constante. Un día llegó al taller un periodista joven, enviado desde la capital. Quería hacer un documental sobre el hombre que compró una isla por $500. Thomas accedió, aunque con cierta desconfianza. Durante la entrevista, el periodista le hizo decenas de preguntas sobre la pobreza, la fe, la justicia, pero la que más lo sorprendió fue la última. Señor Gray, después de todo lo que ha vivido, ¿qué siente ahora? Thomas lo miró un instante antes de responder. Gratitud. No por el dinero ni por la victoria, sino por la oportunidad de demostrar que no hace falta poder para tener razón. A veces basta con no rendirse. El joven sonrió, aunque parecía esperar una respuesta más grandilocuente. Días después, cuando el documental se emitió, esa fue la frase que la gente recordó. Llegaron cartas de todo el país, de pescadores, de obreros, de padres que luchaban por mantener a sus familias. Algunos le pedían consejo, otros simplemente le daban las gracias por no haberse rendido. Thomas las guardaba en una caja de madera, sin saber muy bien qué hacer con ellas, pero conmovido por cada palabra. El tiempo que alguna vez le había parecido su enemigo, empezó a volverse su aliado. Los días fluían sin prisa, medidos por el trabajo y las mareas. En las tardes se sentaba frente al mar con Sam, mirando cómo las gaviotas trazaban círculos sobre el agua. Una de esas tardes, el muchacho, ya casi un hombre, le dijo, «A veces pienso que la isla te eligió a ti, no al revés». Thomas lo miró con una sonrisa. Quizás sea verdad. Tal vez estaba esperando a alguien que todavía creyera que valía la pena reconstruirla. El verano siguiente fue luminoso. La bahía resplandecía, y la casa, con su techo recién pintado, parecía una extensión del cielo. Los árboles que Thomas había plantado el año anterior daban sombra, y el jardín se llenaba de flores. Una tarde, los niños del taller construyeron una pequeña escultura con restos de madera y la colocaron frente al porche. Era una figura tosca, pero simbólica. Un hombre levantando una tabla hacia el sol. Le pusieron una placa en la base. Para el que nunca se rindió. Thomas no dijo nada, solo pasó la mano por la madera y sintió un nudo en la garganta.
Con el paso del tiempo, la historia de la isla dejó de ser noticia. La gente encontró otras causas, otros héroes. Pero para Thomas, el silencio que siguió fue un regalo. Ya no necesitaba aplausos ni titulares. El verdadero legado estaba allí, en la tierra recuperada, en el taller lleno de vida, en el niño que había crecido creyendo que el trabajo podía vencer la injusticia. Una noche de otoño, cuando el mar estaba en calma y la bruma cubría el horizonte, Thomas salió al porche con una manta sobre los hombros. Sam ya dormía y el fuego ardía suavemente en la chimenea. El cielo estaba limpio, salpicado de estrellas. Se quedó allí largo rato, escuchando el ritmo del océano, y entonces comprendió algo que no había entendido en todos esos años, que la isla no era solo un lugar físico, sino un símbolo. Representaba todo lo que había perdido y todo lo que había recuperado. La lucha y la fe, el silencio y la voz. Pensó en los Morrison, en el nombre grabado sobre la puerta, en las manos que antes que las suyas habían construido aquella casa. Ellos también habían creído en la perseverancia. Quizá esa era la verdadera herencia que la isla guardaba. No los documentos ni las escrituras, sino la voluntad de resistir. Cuando el viento cambió y el olor a sal llenó el aire, Thomas sonrió. No había riquezas escondidas bajo la tierra, ni cofres de oro esperándolo. El verdadero tesoro estaba sobre la superficie. La casa en pie, el hijo dormido, la comunidad unida. Esa noche escribió en su cuaderno una última línea. La isla vive, y con ella nosotros. Luego cerró el libro, apagó la lámpara y dejó que el murmullo del mar lo acompañara hasta el sueño. Afuera la marea subía lenta, besando las rocas con la misma paciencia con que un día había devuelto al hombre su esperanza. Thomas Gray, el pobre padre que una vez compró un pedazo de nada por $500, se había convertido en el guardián de un legado que ni el tiempo ni las olas podrían borrar, porque, al final, comprendió que no era la isla la que había necesitado salvarse, sino él. Y en ese equilibrio silencioso entre el mar y la tierra, entre lo que se pierde y lo que se reconstruye, halló la paz que tanto había buscado. No te vayas todavía. Esta historia fue solo una de muchas que demuestran que la fe y el trabajo pueden cambiar un destino. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte las próximas historias reales que te dejarán sin aliento. Mira los otros videos del canal. Cada uno revela un secreto oculto, una verdad que nadie quiso creer, hasta que alguien se atrevió a descubrirla. Y antes de irte, comparte este video con alguien que todavía cree que los sueños imposibles pueden hacerse realidad.